Bueno, pues... endavant. Sí, vamos a ver. No sé si es muy pertinente o no es muy pertinente, tampoco es una pregunta, pero quizá es una reflexión que muchas veces me hago cuando veo que la oferta de los grandes maestros del espíritu, ¿no? Entonces, y que hablan de que es la gran posibilidad humana, la gran propuesta de los maestros. Entonces, yo siempre cuando delante de esto, siempre me he planteado de decir, hostia, si es la gran posibilidad humana, ¿cómo es? ¿Cómo es que realmente la mayor parte de los humanos nos dedicamos únicamente a sobrevivir y un poquito más, ¿no? O sea, o nada más, ¿no? Entonces dices, y esto por un lado, por otro lado, hay quien sí que ha tenido la suerte de poder acceder a las escrituras y al mensaje de los maestros espirituales, pero yo, por ejemplo, he tenido la potra de poder conocer al CTR, al Mariá, etc., y poder leer y entender las Upanishads, los maestros y tal, ¿no? Pero es que la gran mayoría no. Entonces dices, jo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Ya te digo, no es una pregunta, es más una reflexión que me hago, ¿no? Entonces, quizá dicho esto, si tú me quieres comentar algo, bien, y si no, pues yo lo que comentaría es que tú hablas de que los maestros espirituales, hablas tanto de los maestros espirituales como de los maestros de la belleza, como de los sabios de la ciencia, ¿no? Entonces, yo entiendo que los maestros espirituales, los maestros de la belleza nos hablan, nos ponen de manifiesto lo mismo. Mi pregunta es, ¿realmente es así o no, no? Entonces, si no es así, que es un nivel diferente o algo, ¿dónde estaría el punto de encuentro entre estos maestros? ¿Sería un tema de niveles diferentes o no sería un tema de niveles diferentes, no? ¿Es diferente a qué te refieres? Sí, o sea, si lo que me ponen de manifiesto los maestros espirituales estaría al mismo nivel o no estaría en el mismo nivel que lo que nos ponen de manifiesto los maestros de las artes, ¿no? O sea, porque me parece algunas veces cuando leo tus escritos, en algunos momentos me parece como dices, es lo mismo lo que nos hablan los grandes artistas, y otras veces me parece como que no, ¿no? Entonces, si no es así, hay algún punto de encuentro, yo entiendo, ¿no? Más, si quieres hacerme algún comentario respecto de esto. No, pues apuntan a lo mismo. Y créeme que entiendo. No te entiendo. No sé. Pero un momento. Vamos a cerrar algunos audios, ¿vale? Vale, muy bien, adelante. Pues tú dices que son niveles diferentes. Entender bien al arte es realmente sutil y difícil. Y también diría que no son muchos los que lo entienden. Pero de todas maneras, sobre todo de los maestros espirituales, has de tener en cuenta que los humanos, que nos construimos nuestra propia cultura y por tanto nuestra propia humanidad, la hemos construido sobre la inmediatez de la satisfacción de las necesidades animales. Y por tanto, toda la historia de nuestra cultura, podríamos casi decir que está en contra de ese reconocimiento, porque lo que fomentamos es el egoísmo, el interés, el machacarse unos a otros, etc. Con este tipo de humanidad que nosotros hemos construido, lo que es la posibilidad humana, más humana, nos la hemos hecho difícil. Podríamos decir que también nos hemos hecho difícil para ver la belleza de este paraíso que es la Tierra. ¿Cuántas personas has visto tú que vean y se maravillen de la belleza que tiene la Tierra en todos sus momentos? Muy pocos. Pocas por esto mismo también dices, ¿no?
Bueno, porque nosotros hemos construido una cultura que está toda ella dedicada a la supervivencia, cueste lo que cueste. Y en cambio han prestado muy poco interés al cultivo profundo de la cualidad humana, muy poco interés, como de la belleza, como de otras cualidades. Poco interés porque no tiene utilidad para la supervivencia. Y eso durante centenares, sí, de milenios. Y no lo hemos corregido. Las religiones intentaron corregirlo un poco, pero ellas mismas cayeron en la trampa y se pusieron al servicio del poder. Y el poder es ponerse al servicio del deseo, o sea, todo lo que obstaculiza a la dimensión absoluta de la realidad. No sea extraño que entonces yo pueda afirmar que es la gran posibilidad humana, pero que nosotros la hemos alejado de nuestra posibilidad con nuestro tipo de cultura. Pero sería obvio maravillarse por la belleza de la tierra, maravillarse por el misterio de lo que existe. Sería obvio si no estuviéramos tan preocupados por nosotros mismos y nuestra supervivencia. Sí. Sí. En la página 128 dices: la religión debemos abandonarla con veneración y piedad, pero con decisión. Esas nuevas formas de vivir los viejos mensajes se distancia claramente de los patrones de las venerables religiones, pero no de su sabiduría de fondo. Entiendo que aquí debemos dejar de lado las creencias, los ritos, pero sin embargo podemos utilizar los mitos y la simbología. Supongo que en definitiva es indagar en la sabiduría de fondo. Es lo que tú dices de distinguir el vino y la copa. Sí, es eso, distinguir el vino y la copa. Y entonces digo que esto es un pensamiento que creo que es importante, y es: yo a la religión tengo que ponerlo en el estante de la historia con veneración y con respeto. Hicieron buenos servicios y muy malos, pero en conjunto mantuvieron la cualidad humana en un nivel aceptable, en según qué puntos aceptable y en otros no tan aceptable. O sea, que las grandes religiones casi todas se han puesto al servicio del poder. Es decir, han tendido a convertirse en un cuadro de creencias y comportamientos, símbolos y rituales que funcionaban como un proyecto axiológico colectivo para sobrevivir en la Tierra. Este es el precio que han pagado por ponerse al servicio del poder. ¿Y por qué se pusieron al servicio del poder? Porque transformaron la sutilidad de la espiritualidad, la sutilidad de beber el vino sin atarse a la forma, lo sustituyeron por sistemas de creencias y sumisiones. Y entonces eso aunque fueron capaces todavía de transportar el vino, obstaculizaron mucho. Nosotros ahora, como ya no podemos seguir los patrones en que estaban concebidas las religiones, porque eran sociedades estáticas y nosotros cambiamos a toda velocidad cada vez mayor, pues tenemos que abandonarlas. Pero abandonamos sus sistemas de creencias, sus rituales, no el vino. Y el vino va vehiculado por sistemas simbólicos y rituales que ya no se toman como descripción de la realidad,
sino como mero apuntamiento a la realidad, que es innombrable. Sí, en la página 143 y siguientes hablas de los valores de Jesús y los expones, y al final dices: una creencia ateísta tenía que expresarse así para ser fiel al hecho Jesús. La creencia ateísta afirma que Dios es una entidad real, que el sujeto humano es una entidad real y que el mundo es una entidad real. En un planteamiento religioso no teísta, lo que hay es el no dos de esa construcción, el vacío completo de sujetos y objetos. ¿Podrías aclarar un poco esa doble mirada? Sí, fíjate, nosotros tenemos que construirnos proyectos de vida colectiva, sistemas de valores que sean coherentes con nuestra manera de sobrevivir, con la agricultura, la ganadería, la industria, etcétera, ¿no? Tenemos que construirnos eso. Y eso supone una lógica interna. Y desde esa lógica interna se interpretan a los maestros, a Jesús en concreto. Y él también lo tenía que hacer. Él también tenía un PAC, un proyecto axiológico colectivo, que tuvo que asimilar para poder sobrevivir en su pueblo. Y también se interpretaba a sí mismo, lo mismo que los demás le interpretaban a él, según esa lógica. Y esa lógica tiene la pretensión, porque está al servicio de un animal, de, con sus símbolos y sus narraciones, describir cómo es la realidad. Tiene que creer que describe la realidad para poderse orientar y sobrevivir. ¿Entiendes? Y por tanto, tiene que tomarse como real. Yo, como necesitado, tengo que tomarme como realidad para distinguirme del medio, que también lo he de tomar como realidad porque vivo de él, y etcétera, ¿no? Tengo que tomar todas las cosas que dice mi programa como si fuera una descripción de la realidad, y no lo es. Y también tengo que tomar la dimensión absoluta de realidad como una entidad, como yo me tomo una entidad. Y entonces en Jesús se produce, que podríamos decir que es vino, pero él mismo lo tiene en unas copas de su tiempo. Yo cuando le sigo a él, aprendo de él, he de aprender del vino que él me trae, pero no de las copas de su tiempo. No puedo asimilar sus copas, es decir, su sistema de creencias, su sistema de valoración, su interpretación de lo que es el hombre, incluso su interpretación de lo que es Dios. Porque también tiene que interpretarlo, según el canon de su tiempo, como una entidad, cuando en realidad la dimensión absoluta no es una entidad, es la otra cara de la realidad que modela un animal para sobrevivir. Si no contesto, dímelo. Sí, sí. Sigo. Sí. En la página 151 dices: Guadapada no dice que la vida es como un sueño. Su afirmación es más dura y más precisa. Dice que nuestra vida de vigilia es tan irreal como la onírica. Más adelante afirmas: el mundo de mis 20 años era una tramoya. El mundo de vigilia de mis 20 años fue como un capullo que me envolvía. Ahora puedo decirlo sin lamentación. El mundo que viví en mis 20 años fue una fantasmada. Un sueño nada fácil, con momentos bellos y otros muchos fueron casi como una pesadilla. Sigue: si el mundo de la realidad y sentires de mis 20 años fue una construcción de mis proyectos y temores, el de hoy también lo es. Esta es una argumentación consistente. También lo es, pero yo a mis 20 años
aunque estaba preocupado por la espiritualidad, era una espiritualidad de creencias. Y no podía salir de mi propio capullo, es decir, de la construcción que yo mismo hacía de mi futuro, de mi vida presente a los 20 años, de lo sagrado, etc. No podía salir de allá. Cuando la vida me ha dado suficientes tortazos y he podido aprender que lo que son mis expectativas son sueños en una nube y tienen la misma posibilidad de cumplirse, y que las concepciones que tenía yo de lo sagrado eran cósicas. A edad provecta puedo ver esas cosas y darme cuenta que he vivido en un sueño, en una ficción que daba por realidad y me hacía sufrir y soñar en cosas inalcanzables. Pues eso. Pero de alguna forma siempre estamos en este sueño o podemos pensar que podemos salir de este sueño. No, de hecho, nosotros tenemos, como dato antropológico, tenemos acceso a dos dimensiones. Una que tiene que ver con lo que construyo yo para vivir, con mi sueño de 20 años. Y otra, que ya lo intuía entonces, y otra que es tener noticia oscura de la misteriosidad del mundo, del misterio de los mundos, la dimensión de la realidad, que no tiene nada que ver con mis sueños. Sabía las dos cosas. Una muy clara y segura, y la otra intuida vagamente, pero realmente operaba en mí. Eso propició, me ayudó a ir trabajando, desencantándome de mis sueños, viendo su vacuidad, y eso me abocaba a la realidad de la realidad, hasta que llegó un día que veía que una cosa es lo que yo tengo que modelar para sobrevivir y otra cosa es lo que ahí, fuera, ahí, del cual yo formo parte. Sigo. En la página siguiente prosigues. Guadapada dice que la conciencia puede presentarse en 4 formas. En el sueño profundo, como una conciencia indiferenciada y sin individualidad. En el sueño con ensueños, como conciencia diferenciada en sujetos y objetos. En la vigilia, como conciencia diferenciada también en sujetos y objetos. Y en el turiña o conciencia liberada, como una masa indiferenciada de conciencia. ¿Cuál es la pregunta? Realmente normalmente estamos basculando o somos conscientes de este sueño con ensueños y de la vigilia. Sí. Del sueño profundo. Sí que es consciente. No. Sí que eres consciente del sueño profundo. Si no, como cuando te despiertas dices, hoy he dormido bien, por tanto te enteraste. Es una forma de conciencia. Pero sin individualidad. Sí, sin individualidad. No está tu individualidad ya. Podríamos decir, se ha callado, se ha quedado al margen, como eliminada. Precisamente eso es lo que permite hacerte una idea de lo que es la liberación, que es noticia, conciencia sin individualidad. Un momento,
hablando en este punto, como tengo aquí también algunas cosas respecto a esto que está comentando el Joan. Como estoy con el teléfono, pues no hay más. Se me ha colado una llamada. No te preocupes. Digas, Montse. No, digo que como el Joan está hablando de estas diferentes estados de la conciencia, yo aquí también tenía algunas preguntas. Y mi pregunta sería, la diferencia entre el sueño profundo y el turilla, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Y entonces, además, me parece recordar que en el turilla los perceptores están encendidos, y mientras que en el sueño profundo los perceptores no están encendidos, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si me quieres comentar un poco esto. Parentesco, y es que es conciencia sin individuo. En el turilla, no, en el turilla. Que es la iluminación, para los que no conocen el término. Tú... Página 182, Dora. No, tienes lucidez, pero sí que hay un sujeto y objeto. Parecido a la noticia que tienes en el sueño profundo, que es una noticia de ser, de existir, sin objeto, sin sujeto ni objeto. Pero son completamente, son fuera de esas coincidencias, son diferentes. Lo que permite el sueño profundo es poderte hacer una representación, una imagen de qué es la iluminación, en qué consiste acceder a la dimisión absoluta de la realidad y saber que tú eres eso. Que ya no tienes que hacer la división de sujetos y objetos, porque la división de sujetos y objetos, esta dualidad es un supuesto del animal para sobrevivir, porque si no hiciera esta división no podría sobrevivir. Pero no es real. Está en mi cabeza, no hay fuera. Como lo mismo que la del escarabajo o que de la mantis religiosa. Está en mi sistema neuronal, pero no fuera. La liberación es cuando te liberas de la situación de tener que hacer el supuesto de que yo soy alguien en un mundo. Es un supuesto necesario animal, es un error necesario animal, pero no existe. Los hindús tienen una imagen muy bonita que dicen, todo eso es como una ciudad en una nube. ¿Entendéis? Tenemos 4 formas de conciencia, posibilidades de conciencia, pero la conciencia liberada no es de nada ni de nadie, porque no hay sujetos y objetos. No sería la visión beatífica, yo mirando el espectáculo divino. No, no sería eso. Eso sería todavía estar en el supuesto de que soy un animal que necesito suponerme como una entidad y lo que no soy yo como otra entidad. Sí. Hola, yo tendría 2 preguntas. Una que es que eso que se dice que somos lo no otro, ¿no? Que yo soy lo no otro. Y eso no se puede conocer, pero se puede, como si dijéramos, degustar, ¿no? Pero eso es lo principal, ¿no? Pero también tengo ciertas dudas en cuestiones que se plantean, por ejemplo, cuando yo actúo desde la ignorancia,
entonces es el ego quien actúa. Y si actúo desde acertando, o sea, si actúo bien desde lo que es, entonces es él el que actúa. Entonces, quizás se podría decir que él está en mí, pero yo no soy él, ¿no? O sea, mis actuaciones, él no se implica en las actuaciones. Lo que yo pienso es que sí, que si yo actúo desde la ignorancia, también es él el que actúa desde la ignorancia. Pero ya digo que me trae una cierta duda todo eso. Cuando tú actúas desde la ignorancia, quiere decir que actúas del supuesto que tú eres alguien. No actúas desde la conciencia que tú eres no otro de la dimensión absoluta, no otro de Dios, podríamos decir. Cuando tú actúas del supuesto que eres alguien, actúas desde la ignorancia y tus actos son ignorantes y no se pueden atribuir a la dimensión absoluta, sino al error de tú creerte alguien. Y el camino espiritual es deshacer ese error de pensar que tú eres alguien. Tú eres en realidad el mismísimo misterio de los mundos. El mismísimo misterio de los mundos. Pero entonces, ¿qué pasa? Con que todo es formas del misterio de los mundos. Cuando tú te equivocas también. Pero no es nada atribuible a la dimensión absoluta. Es atribuible a tu error. Podríamos decir que el misterio de los mundos te ha dejado a ti la posibilidad de autoconducirte y de equivocarte. La equivocación es de tu supuesto, no del misterio de los mundos. No sé si me explico suficientemente claro. Sí. La otra pregunta es que en la sociedad de cambio de la vida, que todo cambia siempre, las grandes tradiciones religiosas y los grandes maestros, si salen nuevas formas de expresar esto, quizás queden relegadas o quiero decir que se queden anticuadas, ¿no? No en su forma original, pero sí en su forma de decir, ¿no? Porque habrá nuevos cambios y nuevas maneras nuevos descubrimientos, ¿no? Y bueno, esto sería una. Y, también relacionado en esto, hay, me parece, maestros actuales y textos también actuales, vivos, que quizás pues se podrían encontrar a faltar en el libro, ¿no? Que no están. Perdona, no te he entendido. ¿Podrían encontrar a faltar qué? Sí, que yo los encuentro a faltar en el libro, ¿no? En el libro, que no hay maestros vivos actuales, no se refiere, no hay, o sea, no se habla de maestros actuales, ¿no? Eso es lo que... Pues es que yo del tamaño de los antiguos no he encontrado ninguno. Del tamaño de un Jesús, un Buda, un Moisés, Mahoma, yo no he encontrado ninguno. No he encontrado ninguno. San Francisco, que quizá es el personaje más ideal, no tiene la potencia de un Mahoma o de un Jesús. Esto es lo primero. Después, la forma. En las religiones no es que haya una forma original que después ha decaído y se ha transformado en algo diferente de la forma original. No, el defecto está en la forma original. Defecto que no es defecto en su tiempo, es defecto para nosotros. Es decir, que
Hay un dicho budista y también epistemológico que dice: la dimensión absoluta de la realidad solo puede captarla un animal en su dimensión relativa a sus necesidades. Por tanto, si esto es así, según las maneras de sobrevivir, hay una dimensión relativa de una forma u de otra. Y las religiones tenían que expresarse en la forma, en el proyecto de vida colectivo adecuado a su forma de sobrevivir, que sea agrícola, que sea ganadero, cazador, recolector, industrial. Tenían que expresarse ahí necesariamente. No podía haber ninguna forma religiosa pura, fuera de la dimensión relativa de construcción humana. Y por tanto, podríamos decir que la dependencia de las maneras de vivir está desde el arranque. Y eso hace, precisamente, que en una situación como la de ahora, de vivir de creación continua, cambiando, aquello fuera inadecuado. Es inadecuado presentar el vino en aquella copa, porque además pretendían que te bebieras el vino y te comieras la copa. Nosotros, a base de tortazos, hemos podido comprender que una cosa es beber el vino y otra cosa comerse la copa. Beber el vino podemos si la necesitamos imprescindiblemente, pero la copa no me la puedo comer porque es carne muerta. Tan muerta como nuestros antepasados de hace 2000 años o 1500 o 2500. La última es, no se habla del taoísmo, que también es una tradición de sabiduría, no sé por qué. No hablo del taoísmo porque no puedo hablar de todo, estaría hablando continuamente. No porque no lo conozca y no lo aprecie, sino porque no es una forma de religión el taoísmo. Es más parecido a un budismo o a un Vedanta que no a una religión. A pesar de que con el tiempo se hizo una religión bastante cargada y muy poco convincente. María, en la página 157 dices: cuando el testigo aparece y se produce el gran silencio entre él y yo, no hay ni la separación suficiente para que quepa un hilo. Sin embargo, he de seguir viviendo y para ello he de mantener en vida mi propio yo. Pero tendrá que hacerse tenue, leve y fino como un hilo para que no haya lugar entre el testigo de dentro y el testigo de fuera. En definitiva, se supone que solo hay un testigo, ¿verdad? Sí, que es Dios. Que en este caso, con este lenguaje, sería: el testigo es Dios. O sea, para poder sobrevivir yo tengo que suponer firmemente, creyendo que soy una entidad venida a este mundo. Se produce el testigo cuando yo advierto que no soy nadie. Cuando yo advierto que no soy nadie, porque he callado mis deseos, mis temores, expectativas, etc., entonces soy testigo de que esto es eso. Esto que estoy viendo como mi construcción es la dimensión absoluta, el mismísimo misterio de los mundos. Cuando yo he comprendido eso, entonces hago otra lectura de mi yo. Hago la lectura del yo no como una entidad, no como una sustancia, no como un ser que vive su vida, sino como una función de mi cerebro. Cuando ese yo se reconoce como función del cerebro, como ninguna entidad, se pone al servicio
del reconocimiento de la dimensión absoluta y es flexible y tenue como un hilo. Si no ocurre eso, sino que yo me tomo como una entidad y lo más que hago es intentar salvarme como entidad e ir al cielo, entonces el yo es inflexible y es obstáculo. No sé si te he contestado. Sí. La dificultad está muchas veces en que en el camino de indagación y en el camino de esta espiritualidad, si no estoy alerta, el yo sigue inmiscuyéndose de por medio, pensando que es el testigo que busco, pero muchas veces me doy cuenta que es el yo que reaparece bajo otra cara. Al yo no le interesa más que resultados, satisfacer sus deseos, evitar sus temores, conseguir sus expectativas apoyándose en los recuerdos. Eso es lo que le interesa al yo. Y él se tiene que tomar para sobrevivir, como una entidad en un mundo del que sobrevive. Pero lo que hace la meditación es que tú te des cuenta que eso es una construcción. Y no cuesta mucho porque puedes pensar que tu cuerpo es fruto de la unión de tus padres, que tu psicología está heredada, te ha venido dada por tus padres, tus parientes, tus maestros, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, lo tuyo no hay nada. No hay nada más que el supuesto de que eres alguien, una sustancia, una inteligencia, un alma, o yo qué sé qué, un espíritu. Y entonces mientras ese no puede ser testigo del misterio de los mundos, porque no le interesa, no está construido para eso, está construido para gestionar mi organismo. Gestionarlo de manera que sobreviva y no muera, no para descubrir el misterio de los mundos. El testigo ya es el misterio de los mundos que se reconoce a sí mismo. Una cosa, hablando de entidad, yo diría que quizá me es relativamente fácil desde un punto de vista analizando de que no tengo una entidad propia en el sentido de que no soy mi cuerpo, que no soy mi mente, que no soy mis sentimientos. Y puedo ir más o menos, te digo, que deshaciendo esta entidad, ¿no? Pero por el otro lado, poder afirmar o poder decir o poder que la conciencia sí que tiene entidad propia. La conciencia no tiene entidad propia tampoco. ¿No? No, la conciencia de tu ego no tiene ninguna entidad. Yo no hablo de la conciencia de mi ego, yo digo la conciencia de ser, la conciencia pura. La conciencia de ser todavía no habría alcanzado la dimensión absoluta, porque la categoría de ser es dual, es o no es, y eso es una categoría del humano para sobrevivir. La conciencia de la dimensión absoluta no es un sujeto que la tiene. Es la conciencia absoluta que es consciente de ella misma, en ti. Pero no es un sujeto. No, fíjate, no hay nada en ti que no sea el misterio mismo de los mundos. No hay nada en ti. Tu conciencia tampoco. Tu conciencia, lo que dices, lo que crees tú que es tu conciencia, es la conciencia de tu ego, de tu supuesta individualidad. Cuando ya no es la conciencia de tu supuesta individualidad, es el misterio de los mundos y tu cerebro, que es lo más complejo que existe en el universo, dicen los sabios,
y Él hizo tu cerebro y es tu cerebro, es el misterio de los mundos. Y cuando no está bajo la equivocación de ser alguien venido a este mundo, entonces ese misterio de los mundos, que tu cerebro es consciente del misterio de los mundos, sin ningún supuesto de entidad, ni tuya ni de la dimensión absoluta, porque lo que está más allá de nuestras posibilidades y no puede conceptualizarse, no puedes decir que ni es ni no es. A pesar de todo, tú tienes certeza, porque es un dato sensitivo, pero no acotable. Prosigo. En la página 160 dices: Nisargadatta llama a la muerte el olvido del yo. En la muerte uno se olvida del yo para no volverlo a recordar jamás. La muerte es total y completa cuando el yo de una persona, su individualidad, ha desaparecido de la memoria de los hombres. Incluso la memoria de los grandes es solo un nombre durante un corto número de generaciones. Pero si la muerte es el olvido completo del yo, tienen razón los maestros cuando afirman que se puede morir y seguir vivo, que se puede morir antes de morir. Sí. ¿Podrías explicarme un poco esto? Porque tiene su enjundia. Sí. Mira, yo baso todo el camino espiritual sobre mi condición de animal, sin suponer, porque no puedo creer, tendría que creérmelo y no puedo creer porque intento ser miembro de una sociedad de cambio continuo y acelerado. Espérate, ahora me he perdido. ¿Qué me has preguntado? Lo que Nisargadatta dice a propósito de que Ya sé, puede morir antes de morir. Ya. Yo sé que cuando me muera no queda nada. Y dentro de una generación, en mi caso, que no soy famoso, no queda ni el recuerdo. Y he escrito libros, pero de mí no quedará más que un nombre en papeles. O sea, fíjate, la muerte me está enseñando que no quedará nada. Luego, no he sido nada. Morir antes. Y por tanto, el camino espiritual es salirse del supuesto de que soy una individualidad. La muerte me muestra que no soy una individualidad, que soy un momento del fenómeno de los mundos que dura como una bengala, luce y desaparece. La muerte me está enseñando mi verdadera realidad. Si quiero saber cuál es la realidad de la realidad, tengo que morirme y estar vivo. Es decir, tengo que cobrar conciencia y sentir de mi nada para poder ver lo que no es mi construcción, que es el misterio de los mundos. Perdona, ¿y cómo se acepta la muerte del que se va por el que se queda? ¿Cómo se gestiona entre dolor y sufrimiento o cómo se acepta? Pues pensando una cosa, una frase que la he recogido por muchos sitios. La muerte no arrebata nada, ni a ti ni a tus seres queridos, de tus seres queridos. No arrebata nada, porque es que no había nada que arrebatar. La muerte muestra lo que eres y te ayuda a eliminar los supuestos
que son los errores necesarios para sobrevivir. Y te muestra al desnudo lo que hay. Lo que hay es eso. Que Pero no me está hablas de la muerte del que se va y yo no sé si lo he entendido bien y yo te estoy preguntando la muerte del que se va, ¿cómo se gestiona desde el que se queda? pues Porque sabiendo esta noticia, es difícil de asimilar, pero sabiendo que nadie se fue, porque nadie había, que lo que había era únicamente un momento de la dimensión absoluta, que continúa siéndolo. y la Aunque huella tú- que deja en ti la ida, eso La huella que deja en ti es debido a tu error de suponerte tú una entidad y el otro, otra. Pero no es así. Tú eres un momento del proceso de los mundos y él era un momento del proceso de los mundos. Y tú lo serás cuando mueras y él lo continúa siendo cuando muera. Si tú lo ves desde ahí, es posible que el dolor todavía te escueza, pero ya le quitas el aguijón a la muerte. Le quitas el aguijón. queda un dolor, pero el sufrimiento que es más de apego personal desaparecería en cierta manera o iría madurándolo, desapareciendo. Sí. No, puede desaparecerte si tú haces ese trabajo a conciencia con rapidez, porque no es que lo abandonas, es que lo comprendes. No es que no te haya abandonado, es que tú te comprendes. Y él y tú no sois dos. Es un supuesto de tu condición animal y has de superarla. Sí. Otra forma de ver lo mismo en la página 161, cuando hablas a propósito del el único amor. Dice, según la Upanishad, que cuando amamos a algo o a alguien, estamos amando, aún sin saberlo, al absoluto. Quien no advierte eso, cree que está amando a una persona o a una cosa como distinta del absoluto, pierde a la persona y pierde a la cosa. El otro día estaba con mi hijo de 1 año y estaba reflexionando sobre esto, de lo importante que es verlo así, porque si no, lo que es supuestamente amor es un egoísmo. Exactamente. Sí, señor. Entonces, si tú adviertes que toda realidad, toda, absolutamente toda, es eso absoluto, el misterio de los mundos, en tu nieto o en quien sea, haz el trabajo de verla así. Y entonces la amarás con muchísima intensidad. Casi te podría decir que la venerarás, la adorarás, porque es el absoluto y no tirarás tu amor a la papelera, porque ese amor, como dices tú, tiene que ver con tus necesidades, con sentirte prolongado en tus nietos, en tus hijos, etcétera, etcétera. Y es posible que ellos, no es posible, seguro que no te corresponderán a la intensidad que tú las ames a ellos. Si tú ves el absoluto, todo se enriquece enormemente. Y tú te haces el absoluto también, amando de esa manera. Y nada se pierde. Aquí en Plan Dolau no es. No es. No. Perdona, ¿en qué página está esto? ¿En qué página, Joan? En la página 161, el único amor. Puede ser la 161 o más 12. Depende de qué versión tengáis.
Teresa, no ens sentim. Ya me da cuenta, ¿no? ¿Cuál es? ¿Maitope? El título es El único amor. Que va a Sí, ser- vale, ya está. Ahí Sí, lo sí. encontráis más fácil, ¿vale? En la página 174, a propósito del él es así, dices, si tomo las realidades de este mundo tal cual son, le tomo a él. Si no acepto las realidades de este mundo tal cual son, no le acepto a él. Si pretendo llegar a eso absoluto saltándome las realidades de este mundo tal cual son, se me vuelve inasible e inalcanzable el absoluto mismo. La afirmación de la Upanishad es rotunda. ¿Veis cómo son las cosas? Él viene en ellas, no hay dualidad. Y los budistas dicen, él viene así. O sea, fijaros, nosotros como animales solo podemos captar la dimensión absoluta a través de nuestra condición animal. Por lo tanto, a través de nuestra condición animal y de todo su contexto, es decir, del proyecto colectivo, cultural, adecuado a la manera de sobrevivir. Él se presenta, la dimensión absoluta se presenta ahí y nada más que ahí. No se presenta jamás sola, sino siempre en las realidades construidas de nuestro mundo. Por tanto, de ahí se deduce que o te reconcilias con las cosas como son y como vienen, o no tienes acceso a la dimensión absoluta. Acéptalo como viene, y es aceptarlo en las condiciones de vida que te han tocado, las personas que te rodean o que se han ido, etc. Acéptalo como viene, y entonces lo tendrás. Si tú rechazas, cosa que hacemos continuamente, rechazas las cosas como vienen, lo rechazas a él. Para recordaros de estas ideas, pensar en aquella frase de los budistas, esto es aquello, y aquello es esto. Sin embargo, en el día a día muchas veces es difícil ver en lo que hay aquí alrededor nuestro al absoluto. Sí, es difícil, pero también te lo decía, tú te lo pierdes. De vivir en un mundo en que todo habla de la gran joya, o vivir en un mundo que solo hablas tus deseos y a tus expectativas, hay un abismo. Uno es el paraíso y el otro es, si no infierno, purgatorio. Esta es una enseñanza general de todas las tradiciones religiosas y de las corrientes espirituales grandes. General. Entrégate, acepta, no le pongas peros a lo que te rodea, las personas como son y como vienen, mal construidas por los humanos, desgraciadas, etc. Y ahí se te mostrará. En la página 177, a propósito de la sutileza de la búsqueda del absoluto, dices, por tanto, ni Dios es un objetivo, ni hay método o procedimiento para acceder a él, ni es alcanzable. Todas estas actitudes e ideas suponen dos, y él es sin segundo, el no dos. Más abajo dice, el valor relativo de todas las posibles prácticas y métodos es solo apartar la mente y sentir de sus preocupaciones con la diversidad de objetos y objetivos, sensitivos y mentales, para ayudarle a centrarse en la atención a lo único. Solo es un intento perseverante y continuado. Sí, hay no recuerdo cuál es, porque esto es lo que pasa, que no me acuerdo ya dónde lo he sacado. ¿Qué dice? Todos los métodos, todos,
taos, yogas, zen, el sacrificio, el recluirse en un monasterio, etc. Todos los métodos son procedimientos para tranquilizar el jaleo de los chiquillos en tu cabeza. Ahí tenemos Santa Teresa la llaman la loca de casa. Tenemos unos chiquillos hablando continuamente. Los métodos es un procedimiento para que callen. Y callaos, tú podrás comprender. Pero no son ningún procedimiento para alcanzar una meta. ¿De quién? Como una especie de trampolín en un engranaje que vas pasando y te lleva como un ascensor que te lleva al último piso. Eso se está suponiendo que hay un sujeto que está haciendo un camino y que puede llegar, pero no hay sujeto, ni hay camino, ni hay dónde llegar. Porque esos son individuaciones. Y como hemos dicho al principio, la liberación, la iluminación, la espiritualidad alta es llegar a comprender que solo Él es el único. Se le puede poner ese nombre o otro cualquiera. En la página 183, a propósito de la noción budista de vacío y el único, dices, todo está vacío de existencia propia. Nada tiene existencia autónoma. La complejidad de mi ser es real, pero carece de existencia propia. Al final dices, aquí se unen dos grandes bloques de tradiciones religiosas, las teístas que afirman que todo es Él y las no teístas que afirman que todo está vacío. Realmente son dos formas de decir lo mismo, sí, pero son distintas. Son distintas, sí, porque los supuestos culturales y el aparato conceptual y simbólico en que se expresan son diferentes. Y conciben también la consecución de la alta espiritualidad de manera diferente. Las formas teístas lo conciben como la unión con Dios, la contemplación de Dios directamente. En cambio, los otros lo conciben como la eliminación radical del obstáculo fundamental que es el supuesto de que somos alguien. Pero también te dirán las tradiciones teístas que Dios es el innombrable, que es lo mismo que decir el vacío. Pues si no lo puedo concebir ni lo puedo representar, pues eso es lo que dicen los otros. ¿Teresa? No. No ha sido que tenía tos. ¿Te digo que no? No, que no tenía pregunta, que estoy de acuerdo que no tenía pregunta. Vale. Pues entonces, si queréis, lo dejamos aquí. No, que es el último día. Bueno, y si no tienen más preguntas. Espera, pero deja respirar. Te dejamos respirar. ¿Me sentiu? Sí. Sí, vale. A ver, yo tenía una pregunta. Tienes un apartado que lo titulas La razón es la raíz de la sabiduría. La razón también es la raíz de la filosofía. Quería saber a ver si podías establecer una cierta semejanza o diferencia por dónde iría entre sabiduría y filosofía. La filosofía pretende hacer una interpretación de la realidad. Pretende hacer una interpretación de la realidad para cambiarla, para mejorarla, para comprenderla, pero hace una interpretación de la realidad. En cambio, la sabiduría lo que pretende es
silenciar toda interpretación, para que puedas ver lo que hay, no tus moldes. Esa es la diferencia fundamental. Tienen muchos contactos, porque la filosofía también busca la sabiduría y dirá cosas que tienen que ver con esa con la eliminación de la excesiva importancia del ego y de la interpretación que la hace del ego, de la vida, de sus intereses, etc. Pero son dos planteamientos que se tocan en algunos puntos, pero son muy diferentes. En la página 207 hablas de que ya estamos llegando al final del libro. ¿Sabes qué pasa? Que como que vamos saltando de un punto a otro, dices, ostras, se hace un poco difícil, ¿no? De intentar seguir un orden. Sí. Es una mica descolocado un poco, pero bueno. El uso de cada uno de nuestros sentidos, cuando lo usamos conscientemente, conduce a la pluralidad al uno. La piel, la nariz, el ojo, el oído, la mente, las manos, todos los órganos con los que percibo noticia y me acerco a la multiplicidad de las cosas, no son obstáculo a la unidad por su propia naturaleza, sino que nos llevan a ella. Nuestros sentidos no tienen entidad fuera de uno. Entonces yo me planteo, digo, esto tengo la sensación que realmente tiene gracia, o sea, que tiene fuerza, ¿no? Pero, por un lado, me gustaría, si pudieses aclarar un poco más de esto. Y luego aquí viene toda una parte que la veo bastante complicada. Dice, esto es una tríada, nombre, forma y acto. Entonces, empiezas a hablar de la palabra, del himno de los nombres. Esto traería mucho, me imagino que esto trae bastante rato de poder explicarlo, ¿no? Nuestra facultad de poner nombres, nuestra facultad de dar formas, nuestra capacidad de actuar. No sé. No lo acabo de pillar, ¿no? Bueno, tú piensas... ¿Y cómo, mi pregunta también es, cómo desde la percepción de la pluralidad, gracias a nuestros perceptores, vamos a la unidad? O sea, el paso de la pluralidad a la unidad gracias a los perceptores es que a mí es uno de los temas que para mí siempre se me hace, me cuestiona muchísimo el hecho de ver qué papel juegan los perceptores a nivel de la espiritualidad y a nivel de todo esto. Fíjate, los Upanishads dicen, primero te diré, fuera del misterio de los mundos, o sea, que lo que ha formado mundos y mundos y mundos y mundos, y el misterio que hay entre, que se supone que no es conceptualizable por nosotros, porque si no ya le hubiéramos puesto categorías, es lo que tú eres. Por tanto, el Upanishad dice, tus ojos son sus ojos, tu nariz es su nariz, tu gusto es su gusto, tus acciones son sus acciones, porque de fuera de él no hay nada ni nadie. ¿Cómo se hace el paso? Pues tú estás dentro. Piensa, tus sentidos muestran la pluralidad que yo tengo que concebir si quiero comer y no comerme una piedra, distinguir las cosas para poder sobrevivir. Mis sentidos están al servicio de eso. Pero mis sentidos también están al servicio de reconocer, de sensar, de percibir la dimensión absoluta de toda realidad. Por tanto, gracias a tus sentidos puedes tocar, verificar, gustar la dimensión absoluta de la realidad.
si tú eres capaz de no concebirte a ti como un sujeto y a las cosas como objetos, sino que partes del convencimiento, porque has llegado a verlo, de que el lenguaje musulmán, él es el único. Por tanto, lo que hacen tus ojos es acción de él. No son Claro, tus- es que cuando haces el razonamiento, o sea, cuando haces el razonamiento dices, es que si lo que hay es la de A, lo que veo es la de A, pero de aquí a realmente ver, Es esto, tener es el eso. conocimiento, Ese es tu trabajo, guapa. Ese es tu trabajo, que tienes que ejercitarte en la conciencia y hacer los ejercicios para ejercitarse en ese tipo de conciencia y corregirlo cuando se te lleva la vida cotidiana en la pluralidad. No hay ninguna fórmula para pegar el salto. Por ejemplo, también cuando dices, vamos a ver, la de A no tiene forma, ¿vale? No hay forma, no hay concepto. Entonces piensas, vale, la belleza no tiene forma, están las formas, pero no tiene forma. Pero en cambio, yo sí que veo la belleza y la puedo, no sé si la conceptualizo o qué, pero es igual. Pero sé de qué estoy hablando cuando hablo de la belleza, ¿vale? Entonces, dices, la DA es más potente que la belleza. Entonces Sí. digo, si es más, pero más inasible por el otro lado, ¿no? Y entonces es como muy complicado, ¿no? Porque, bueno, no sé, no lo pillo, no. No es complicado. Tú no dudas que las cosas son bellas porque y que la belleza no tiene una forma, porque las tiene todas. Pero esto lo ves claro, pero esto se ve claro. ¿Y por qué no ves claro que es tú, como organismo, como persona, con la tierra, las montañas, las flores, los árboles y todo eso no es el misterio de los mundos? No ha venido aquí a este mundo todo eso. ¿Ha venido de alguna parte o es la presencia del misterio de los mundos? Míralo, verifícalo. Haz la reflexión y después intenta verificarlo y lo podrás verificar. Nada te viene dado. Todo te viene dado y nada te viene dado. Tú, para arrancarte de los supuestos que requiere el animal humano para sobrevivir, te has de arrancar. Y no como una cosa violenta, sino atendiendo a que lo que hay ahí no es tu construcción. Lo que hay de ahí es el mismísimo misterio de los mundos, si quieres la divinidad. Si ves una rosa, una flor, un árbol, las montañas, una puesta de sol, no te costará mucho ver no solo su belleza, sino la dimensión absoluta de la realidad, una dimensión gratuita que está ahí porque sí, no para satisfacer tus necesidades ni ponerse a tu servicio, sino porque sí, porque es. Velo, míralo, verifícalo. Ya lo intento, ¿eh? Esto está al alcance de todo humano que se empeñe. Entonces es muy bonito pensar que la espiritualidad no es cosa del espíritu, es cosa de mi cuerpo, de mi sensibilidad, de todo mi ser. No sé, es que además esto me parece
súper atractivo y realmente te sales de los esquemas que habías podido tener, ¿no? Y realmente es antropológico, o sea, es profundamente tuyo, ¿no? Pero es como una especie de freno o como una especie de algo que dices, es que no... Esa es la cotidianidad, se te come. Esto es el inconveniente que tenemos todos. La cotidianidad se te come. Además, la cotidianidad te sumerge en tus deseos, temores y sobre todo en tus expectativas. Apártate de la cotidianidad periódicamente, ¿eh? ¿Pero crees que únicamente es por esto? Sí, sí, claro que sí. Sí, sin duda. Se te come la cotidianidad porque la cotidianidad da por real lo que es una ciudad en una nube, que es tu construcción, y por tanto jamás te satisfará. Tú has tenido ya esa experiencia de que nada satisface, nada promete, nada, ni nadie. Ya tienes esa experiencia, pues míralo dejando tu muerta antes de morir. Entonces ya no tendrás expectativas ni temores. Quizás es más fácil no tener expectativas que temores, ¿no? Que eliminar los temores. Sí, se pueden tener todas las expectativas que están como están por ahí, lejos. Y te engañan y te mantienen en la cotidianidad porque dicen, ahora no lo has conseguido, pero ha sido porque la próxima vez corrige eso y lo tendrás. Y así hasta que te mueres. Bueno, yo creo que ya podemos darlo por terminado, ¿no? Perdón, yo quisiera, en esta última sesión, no puedo dejar de pasar la ocasión en estos diálogos de hacerte quizá una pregunta que está fuera del guión. Está en la cotidianidad. Estamos en una situación actual complicada en la salud, en la economía y en lo social. Esperamos una nueva normalidad que a lo peor nos demuestra que no hemos aprendido gran cosa. A mi modo de ver, tenemos tres grandes desafíos o oportunidades. Una es el ecologismo, el cambio climático, la sostenibilidad del planeta. Otro es un feminismo de verdad. No se aguanta el patriarcado milenario. Y otro es un cambio de paradigma económico. El capitalismo conservador va al desastre y el socialismo no ofrece alternativas. Más que nunca, tu propuesta de trabajar en la epistemología axiológica es una gran oportunidad. María, ¿qué debemos hacer? Pues no puede ser que una sociedad se apoye en el individuo, en los beneficios del individuo, coste lo que coste. No, esto no puede ser. Ha estado durante un tiempo vigente y ha hecho unos desastres enormes, pero ahora estaba leyendo un libro que dice que el futuro inmediato viene determinado por tres saberes en interacción mutua y que se ponen a correr como unos locos, que es la informática, la física, la robótica, la informática y después... la biología. ¿Cómo? La biología. Ah, sí, la biología. Estos tres van a crear revoluciones a montones rápidamente y crean una ruptura total con la vida del pasado. Tengo un libro sobre la mesa que dice en 2030 no quedará nada de las formas que hemos vivido.
esta es la ocasión para cultivar y hacer ver a la gente que sin una cualidad humana honda, equivalente a una espiritualidad, pero simplemente una cualidad humana seria, vamos a hacer enormes disparates con estas ciencias en interacción. Vamos a utilizarlas para hacer de la Tierra un jardín y para hacer que se pongan todas las ciencias al servicio de la calidad de vida humana. Eso está en nuestras manos. Si no intentamos, hoy hemos tenido un seminario estudiándolo, si no intentamos prolongar la postura capitalista y la actitud capitalista de enfrentamiento de pueblos, etcétera, son plataformas, Sí. con plataformas como Uber, como yo qué sé, ¿no? Es una posibilidad la que tenemos, precisamente por lo grave de la crisis. ¿Lo haremos? Pues no lo sé. Pero ciertamente que, como mínimo, los humanos somos animales que cuando nos encontramos, como animales que somos, contra una pared, buscamos una salida. Ahora estamos frente a una pared. Es hora de buscar la salida. Vale. Pues dicho esto, María, ¿les deseas feliz Navidad? Sí. Dice que os desee feliz Navidad. Perdona, María, antes de que te despidas, ¿me permitís decir dos cositas? Sí, Que solo quería decir que ha sido interesantísimo estas sesiones y que Joan y Montse las han conducido de maravilla. Pero María, gracias a tu infinita generosidad por enseñarnos, por ayudarnos a comprender esta sabiduría que es tan difícil y que tú conoces. Me gusta decir la palabra catalana, que gaudeixes tu d'aquesta saviesa. Gracias. Muchas gracias a todos. María, gracias, muchas gracias por tu predisposición y muchas gracias por tus comentarios, de verdad. Bueno, servir para algo siempre es agradable. Un momento, Muchas retumba, gracias. Marta, está retumbando mucho, Marta. ¿No? ¿O me retumba a mí? No, sí que ressona una miqueta. Hi ha moments que ressona una miqueta. Bueno, res, jo també volia donar les gràcies al Marià pel temps que ens ha regalat i, bueno, evidentment hem tingut 3 sessions, podíem estar aquí fent moltíssimes perquè queden moltes i llegeixes el llibre i te'n dones compte de que tornes a llegir i cada vegada van sorgint més preguntes i més preguntes, no? Vull dir, però, bueno, ja es tracta d'això, suposo. Sí, no fes una llista. Jo fes una llista. Sí, jo crec que... No, però és que una mateixa pregunta, al cap d'una estona, al cap d'un dia, al cap d'això, te n'adones de que ja la diries diferent o que ja tornaries a dir una altra cosa, vull dir... Digues. No, ara te dejaremos descansar unos meses, però la idea em sembla que es pot tornar a repetir. No li direm ara. No, ara no. Després tornarem. Però ja li tornarem a insistir d'aquí un temps i agafem un altre text. I aprofitar ara que no et sent. Exacte, aprofitar ara que no et sent. Ha de tornar a llegir i rellegir. Ja tinc alguna cosa pensada, Vale. Espera, que ja la Rosa volia dir alguna cosa. No, que moltes gràcies i que, bueno, jo penso que és un motiu per tornar a llegir, a rellegir, a repensar i sobretot a repensar amb la vida quotidiana, no? A repensar cada dia amb el que et passa a cada moment, però que a vegades se'ns escapa aquesta reflexió. Jo a vegades dic la doble pel·lícula que ens està passant cada moment. Sí. A vegades la doble pel·lícula, perquè veus una cosa, i dius que passarà, o sigui, que ha sigut i que serà. O sigui, un exemple d'aquest dematí estava,
parlant de la vida quotidiana, amb uns xavals que han acabat d'arribar en patera fa 2 mesos i estàvem allí, bueno, pues, jo pensava que ha sigut de la vida, de la trajectòria de la vida i del moment que estem vivint aquí tan bé i tan feliços al mig de la natura. I li he dit, un altre dia m'has d'explicar com ha sigut en realitat el viatge. O sigui, jo pensava, bueno, aquí hi ha 2 pel·lícules o diverses pel·lícules, el moment que estem vivint, i amb quin et quedes? O sigui, et quedes a mitges i a vegades et frustres, no? Perquè no arribes al fons. No sé. Bueno, jo acabo donant-los un consell. Des de l'edat que tinc, que, bueno, Matusalén se queda en jovencito, penseu que no hi ha temps a espavilar-se. No hay tiempo. Es cortíssim. Sí, sí. Pues vale. Desde luego. Gràcies, Maria. Gràcies, Maria. Gràcies i bona nit. Maria, gràcies. Ciao. Bon Nadal. Vinga, bon Nadal a tots.